El 70% de las personas que escuchan estos relatos no está suscrita. Si quieres que este tema continúe, sabes qué hacer. Gracias por suscribirte, dejar tu like y compartir. Tengo muchas historias pendientes. Mi madre siempre me dijo que no renegara de mi trabajo, por muy difícil que fuera, y siempre me regañó cuando maldecía, recalcándome que las palabras tienen poder. Yo le hacía caso más para evitar discusiones con ella que por otra cosa. Pero una noche me tocó entender a la mala por qué me lo decía. Durante años vendí churros en la plaza de mi pueblo, en Veracruz. Trabajaba de eso porque no tenía de otra, y había que sacar dinero para comer y ayudar en mi casa. Mi padre ya había muerto y mi madre estaba enferma. El dinero nunca alcanzaba, y siempre tenía mucho estrés y responsabilidades sobre la espalda. Además, al principio fue difícil vender churros, no solo por lo económico, sino por el cansancio. Los churros se hacen con calor, con aceite, cargar el carrito, el tanque, los ingredientes y estar de pie por tantas horas. Era 2012 y yo tenía 19 años. Quería estudiar en la universidad pero no podía, y toda esa frustración la llevaba encima. Algunos días vendía bien y otros no vendía casi nada, y me regresaba con aceite gastado y la caja del dinero casi vacía. Yo me repetía que era temporal, que ya me saldría una chamba mejor, pero pasaban los meses y todo seguía igual. Y como dije, yo no era un hombre de maldecir. En mi casa mi mamá siempre decía que uno no debe hablar mal, ni renegar de la vida, e intenté por todos los medios hacerle caso, pero una noche exploté. Si mal no recuerdo, yo iba empujando mi carrito de churros por una calle sola rumbo a mi casa, pensando que mañana sería un mejor día, que mañana sí vendería lo suficiente para comprar medicinas que a mi mamá se le habían gastado. Traía la cabeza llena de cuentas, de deudas, y la mente se me fue para lados muy oscuros. De pronto me desbordó la sensación de que por más que trabajara no iba a lograr nada, que estaba estancado, y encima un perro intentó morderme. Salió de un portón y se me vino encima ladrando. Yo alcancé a moverme detrás del carrito y fingí que agarraba una piedra. El perro se fue, pero me dejó el susto y la rabia. Fue una tontería, pero también fue la chispa que me hizo terminar de explotar. No me mordió, pero el corazón me quedó acelerado y la cabeza caliente. Seguí caminando y me empecé a quejar solo. Al principio fue en voz baja, diciendo que estaba cansado, que ya estaba harto, que no era justo. Y luego empecé a renegar más fuerte, como si al fin pudiera soltar toda la rabia y la frustración que venía cargando desde que empecé a vender churros en la plaza. Empecé a maldecir con fuerza mi situación, mi vida. Dije cosas feas que no quiero repetir. Y en un momento, con la garganta apretada y la mente nublada por la rabia, dije algo que mi mamá me había suplicado siempre que no dijera. Dije que ojalá mejor morirme ya mismo. Ni siquiera lo dije gritando, solo lo solté, desahogándome. Yo no me quería morir. Yo lo que quería era que el peso de cargar con todo al mismo tiempo se me quitara de encima. Pero apenas terminé de decirlo, escuché una voz detrás de mí. Una voz de mujer muy cerca me preguntó con un tono suave: ¿estás seguro? En el instante en que escuché eso, sentí que se me enfrió la sangre. Y lo digo literalmente. Recuerdo que sentí que todo el cuerpo se me congelaba de golpe de una manera tan exagerada que nunca más volví a sentir algo parecido. Yo me quedé quieto, agarrado del carrito, y me di la vuelta. A unos 2 o 3 metros, en medio de la calle, estaba una mujer vestida de negro. Tenía el rostro tapado con un velo o una tela oscura. Solo se le alcanzaban a ver un poco los ojos a través de la tela, con ayuda de la luz de un poste que estaba cerca. La mujer tenía las manos cruzadas al frente, y no se movía ni tampoco parecía nerviosa. Estaba parada como si hubiera estado ahí desde antes, esperando. La mujer volvió a preguntar si estaba seguro, y aunque lo intenté, no pude responder de inmediato.
Se me enredó la lengua y el nudo que tenía en la garganta no me dejó hablar bien. Solté un balbuceo torpe antes de poder armar bien una oración. Le dije que no hablaba en serio, que solo era una expresión porque estaba frustrado, pero que no era en serio. Y para tratar de quitarle peso, solté una risa tonta y nerviosa, de esas que uno hace cuando se siente incómodo. Esa mujer no se rió conmigo ni cambió su postura. Se quedó igual, como si no me hubiese escuchado. Yo tragué saliva y me quedé esperando que dijera algo más y entonces, en voz baja, me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra, que tuviera cuidado con lo que deseaba. Lo dijo suave como si fuera un consejo, pero en el momento me lo tomé como una amenaza. Y sin decir nada más se dio la vuelta y se fue caminando por la misma calle, alejándose muy lento. Yo me quedé paralizado viéndola hasta que se perdió en la oscuridad de esa calle mal iluminada. No sé cuánto tiempo me quedé así, tal vez unos segundos o un poco más, hasta que logré sacudirme el susto de encima. Quise seguirla con la mirada, pero la luz era muy poca, y la tela oscura de su ropa hacía que se confundiera con la noche. Me persigné porque no sabía qué había sido eso, y justo cuando estaba a punto de volver a empujar el carrito de churros, escuché el chirrido de unos neumáticos y un fuerte estruendo. Un golpe metálico como cuando chocan dos cosas grandes. Vino de la esquina al final de la calle, donde doblaba hacia una avenida. Yo me quedé helado otra vez, pero ahora por otra razón. Corrí unos pasos, empujando el carrito como pude, y me asomé hacia la esquina. Un auto se había estrellado de lleno contra un poste. Había humo. Otro carro también había perdido el control, pero ese logró frenar a tiempo. Y yo estaba ahí, sin aliento, con las manos temblándome, mirando el accidente, y me quedé con una sensación horrible en el pecho al recordar lo que me dijo, que tuviera cuidado con lo que deseaba. En un giro tragicómico de este asunto, la gente que se acercó para ver el accidente y lo que había sucedido terminó comprándome los churros que me quedaban. Yo me alejé apenado cuando llegó la policía y la ambulancia. Esa noche murieron las 2 personas que iban en ese auto, y yo no pude parar de recordar en bucle las palabras de esa mujer. Llegué a mi casa y comencé a repasar lo que vi esa noche. No escucharla acercarse hasta que me habló, no verla más luego de que se alejara, y el tono con el que me dijo esas palabras. Llegué a una sola conclusión. Esa mujer no era una persona normal, sino la muerte que pasaba por ahí para llevarse a 2 personas que tenían su destino sellado. Y me escuchó a mí renegando de mi vida, de las dificultades que estaban pasando, y fue a preguntarme si estaba hablando en serio o no. Suena increíble, pero fue lo que pasó. Y créanme, más nunca se me escuchó decir nada tan negativo en voz alta. Gracias a Dios me empezó a ir bien vendiendo churros. Salimos adelante, y luego conseguí un trabajo mejor. Ahora, cada vez que me siento rebasado, cada vez que me sale la frustración, me muerdo la lengua antes de decir ciertas cosas. No sea que alguien te escuche y piense que hablas en serio. Estoy agradecido de estar vivo, del trabajo que tengo y de la familia que tengo. Y no podría desear algo mejor. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Trabajo de noche vendiendo hot dogs en una calle de mi colonia, cerca de un hospital municipal. Empiezo a cocinar desde las 6 de la tarde y termino hasta la madrugada, porque es la hora en la que más se vende. Los guardias, los taxistas, los enfermeros y los paramédicos son mis clientes más habituales, aunque lo normal es que siempre haya alguien pasando por ahí que me compre algo, incluso si solo es una persona que vive cerca y no tiene sueño esa noche. Yo llevo años en esto, y no me gusta trabajar con cosas fuera de lugar porque si te descuidas en la noche, te roban o te estafan.
así que siempre estoy pendiente de todo lo que hago, lo que doy y el dinero que recibo. Ahora, durante años estuve sin que me pasara nada raro. Claro que vi cosas feas como peleas de borrachos, gente que se ponía agresiva de la nada, y en una ocasión unos policías llegaron preguntando de más, y me quisieron extorsionar porque yo no tenía permiso de estar allí. Pero cosas raras que no tuvieran explicación, no. Hasta una madrugada. Era martes, si no me falla la memoria. Lo sé porque ese día siempre es más flojo que los demás. Ya eran las 2:30 de la mañana y la calle estaba más callada de lo normal. Un bar que estaba cerca seguía abierto a esa hora, pero se notaba que también habían tenido una noche lenta y no salía gente de allí. El hospital se veía tranquilo, con sus luces encendidas, y en la misma calle que yo, pero a unos 30 metros, había un taxi estacionado. Yo estaba pensando en recoger, pero me convencí a mí mismo de esperar media hora más. Si en ese tiempo no vendía nada, me iba a mi casa. Igual, ya después de las 3 yo siempre recogía todo, salvo que la noche estuviera muy bien. Y mientras limpiaba la plancha con calma, vi a alguien acercándose desde el lado del hospital. Me dije a mí mismo que fue buena idea quedarme esperando, y lo volteé a mirar. Ahí el instinto me dijo que algo raro pasaba. Era una persona que se estaba acercando muy despacio, pero no parecía borracho ni estaba tambaleándose. Solo caminaba muy lento, y eso justamente me hizo ponerme alerta. La mayoría de la gente que se acerca a esa hora lo hace rápido, pero ese no. Cuando estuvo más cerca vi que era un hombre de 40 o 50 años, pero la luz de la calle no me dejaba distinguirlo bien. Se paró frente al carrito y me miró sin decir nada. Yo lo saludé con mi tono normal y le pregunté qué quería. Señaló al menú que yo tenía colgando y me dijo 2 con la mano. Le pregunté si quería todo y asintió sin ánimo. Me puse a cocinar. Tenía todo preparado, pero algo me estaba incomodando. Todo en ese hombre me resultaba extraño, en especial su intensa mirada que se paseaba por los botes de salsa, por la plancha y por mis manos. Finalmente habló, con un tono extraño como si tuviera la garganta reseca. Susurró que su hijo también vendía comida. Eso me hizo sentir que ese hombre era un poco más normal, y le pregunté que dónde, pero ahí no contestó. Y volvió a mirar a los botes de salsa como si yo no le hubiese preguntado. Yo no le di vueltas al asunto porque tampoco estaba interesado en hablar mucho con ese señor. Terminé de hacerle su pedido y le pregunté si lo quería para llevar. De nuevo no contestó, y yo empecé a impacientarme. Se lo repetí como 3 veces antes de que me dijera que los quería para llevar, y cuando le extendí su pedido, no lo agarró de inmediato. Se quedó viendo la bolsa con la comida como si no entendiera. Y ahí yo me preocupé, pensando que tal vez era un paciente que se escapó del hospital y estaba drogado o desorientado. Sin embargo, al final lo tomó con una mano y con la otra sacó dinero. Me pagó con un billete arrugado y se fue. Yo revisé el billete por si acaso y cuando le dije que le tenía que dar cambio, se dio la vuelta para verme una última vez, pero no me hizo caso, y se fue de regreso al hospital, caminando con un paso lento, con la bolsa colgándole de una mano. Yo me quedé viéndolo irse, preguntándome qué le pasaba, antes de guardar el dinero en la caja. Empecé a recoger para irme. Apagué la plancha y guardé salsas. Todo bastante normal. Incluso se me había olvidado aquel hombre, hasta que escuché un golpe suave sobre el metal del carrito. Un golpe seco y corto, como si alguien le hubiese pegado con un nudillo. Pensé que era un cliente y me levanté, pero alrededor no había nadie. Pensé que fue el metal acomodándose por el frío después de haber estado varias horas en contacto con la plancha encendida. Pero cuando volví a agacharme escuché de nuevo ese golpe. Y ahí sí le tuve que dar una vuelta a mi puesto para asegurarme de que no había alguien jugándome una broma. Pero no,
Nadie estaba ahí. Volví a mirar la mesa y noté otra cosa. Las servilletas de papel que yo siempre dejaba junto a la zona de preparación, para poder dárselas directamente a los clientes. No estaban ahí, sino al otro lado de mi puesto. Cosa que era imposible porque yo siempre las dejaba en un mismo lugar y no tenía por qué cambiarlas de puesto. De nuevo pensé que alguien estaba jugando conmigo, o que un cliente las había cambiado de lugar más temprano, sin que yo me diera cuenta. Igual esos pequeños detalles me estaban poniendo nervioso, y me apuré para terminar e irme de allí. Y justo cuando me agaché para guardar el efectivo, me di cuenta de que el billete arrugado de mi último cliente ya no estaba ahí. Agarré mi celular con calma y alumbré hacia abajo, hacia donde estaba el tanque y las bolsas. La mano me estaba temblando porque sentía que algo raro me estaba pasando. Seguí buscando ese billete por todas partes porque yo sé lo que guardo y lo que llevo del día. Y ese billete tenía que estar ahí, pero no lo encontraba. Y de pronto escuché un nuevo golpe. Me levanté de pronto para ver quién era, porque en serio ya estaba muy tenso. Y se me fue el aire cuando vi que era el mismo hombre con su gorra frente al carrito. Yo no sabía qué decir y me le quedé mirando durante unos segundos, preguntándome si acaso lo que estaba viendo era real, o si me había vuelto loco. Pero al final, él habló con la misma voz seca y me preguntó si podía darle dos con todo. Yo le respondí tartamudeando que no podía, o eso creo porque no lo recuerdo bien. Ese hombre asintió y se fue caminando lento hacia el hospital, con el mismo paso lento. Y yo solo podía preguntarme cómo hizo para acercarse sin que yo lo escuchara. Creo que nunca terminé de ordenar todo tan rápido, y me fui de ahí tan pronto como pude. Al día siguiente, una doctora bien amable, que iba a comer de vez en cuando, me saludó y me pidió lo de siempre. Mientras le preparaba lo suyo, a eso de la 1, le pregunté como quien no quiere la cosa si no había visto salir por el área de emergencias a un señor como el que vi el día anterior. Ella me dijo que no, pero que por ahí pasaba demasiada gente a diario. Yo sé que eso no probaba nada tampoco, pero en el fondo me quedó el sentimiento de que el hombre que vi esa noche no era una persona real. Y en cuanto a ese billete perdido, nunca lo encontré. Continuamos. Allá por el 2015, antes de conseguir mi trabajo actual, vendía dulces y frituras en un carrito por las noches. Es un carrito sencillo que me había prestado un vecino para que me rebuscara mientras conseguía una chamba más estable. Siempre me movía por donde hubiese gente, así que por las noches me iba a la plaza, afuera del hospital en la zona de urgencias, en la zona de bares por las noches, y así iba rotándome. Cuando ya se hacía muy tarde, simplemente me iba con el carrito hasta mi casa, y al día siguiente repetía. En eso estuve como por un año. Esa noche me fui más tarde de lo normal. Había vendido bien porque hubo un evento de música en el centro, y también me entretuve hablando con un amigo que llevaba un tiempo sin ver. Para cuando me di cuenta era la 1 de la mañana. Llamé a mi madre para que supiera que ya iba de camino a la casa, y comencé a empujar el carrito de regreso. Normalmente me iba por las mismas calles, las mejor alumbradas de la colonia, pero ese día, por ahorrarme tiempo, me metí por una calle que casi nunca usaba. Fue una mala decisión, aunque en ese momento no lo sabía. La calle estaba sola y a oscuras. A los lados había unas cuantas casas con las luces apagadas, y un poste de luz alumbraba la mitad del camino, pero al final de la calle todo estaba a oscuras. Yo iba caminando, escuchando el rechinar de mis ruedas, y al principio todo iba normal, pero a pocos metros de llegar al poste de luz, sentí que el carrito que antes venía empujando tan fácil se puso muy pesado, como si las ruedas se hubiesen atorado. Mi pensamiento inmediato fue que se había metido una piedra en una de las ruedas, o que quizás la fatiga me había vencido, pero luego de revisar vi que las ruedas estaban bien.
Empujé de nuevo y me di cuenta de que seguía pesado, y mientras más empujaba, más se resistían las ruedas al avanzar. No entendía qué estaba pasando y creo que duré unos 5 minutos ahí, revisando las ruedas y el camino hasta aburrirme. Noté que las ruedas se movían bien hacia atrás, pero cuando quería avanzar el peso del carrito aumentaba, y eso no tenía sentido. Quería llegar a mi casa, así que volví a empujar, y ahí fue que entendí qué era lo que pasaba, pero al mismo tiempo no lo podía creer. Era como si alguien que yo no podía ver estuviera empujando en dirección contraria para que yo no continuara. Se me entumecieron los dedos y un escalofrío me bajó por la espalda porque, claro, eso no tenía explicación. Y no podía ver nada, pero podía sentirlo al otro lado, empujando en dirección contraria con todas sus fuerzas, con tal de no dejarme pasar. En otra circunstancia creo que entendería el mensaje y tomaría otro camino, pero creo que entré en negación y simplemente seguí empujando hacia el frente, ignorando esa obvia advertencia. Mientras más avanzaba, más sentía esa resistencia al otro lado del carrito. Yo ya estaba bastante nervioso, porque una cosa es que una rueda falle, y otra es sentir que algo invisible te está frenando. Me dije que era cansancio y que además el pavimento era irregular, pero mi terquedad tenía un límite, y lo alcancé cuando, unos metros más adelante, apareció una sombra frente a mí. Fue un instante, lo que tardé en abrir los ojos y volver a pestañear. Pero incluso así, fue lo suficientemente nítido como para que no haya desaparecido de mi memoria. Era una forma oscura, como la silueta de una persona parada justo delante. ¿Dónde estaría alguien si de verdad estuviera empujando el carrito en dirección contraria? Yo la vi clara, porque ya había pasado el poste y la luz daba desde atrás. Esa cosa incluso tenía sombra, porque se proyectó en el suelo. Corrí hacia el carrito, lo agarré como pude y lo empecé a jalar de regreso, sin mirar atrás. No paré hasta que llegué a una calle iluminada que tenía algo de tránsito, con gente que iba desde el evento de música hasta sus casas en mi misma dirección. Cuando estuve en esa nueva calle, mejor iluminada, mi carrito volvió a rodar sin resistencia, y no tuve ningún problema para empujarlo hasta que llegué a casa. Esa noche llegué con el corazón acelerado, pensando en lo que había pasado. Incluso se lo comenté a mi mamá, que estaba despierta, y ella también se asustó al escucharme. Pero a ninguno de los dos se nos ocurrió que pudo haber sido eso. Al día siguiente me enteré de algo que me dejó frío. Por rumores de vecinos, supe que esa misma noche, más adelante, en esa misma calle donde yo estaba transitando, luego de cruzar la esquina, asaltaron a unos muchachos que venían del evento. Les quitaron el dinero, los teléfonos, hasta los zapatos, y los agarraron justo donde ya no hay buena luz y donde no pasa nadie. Yo me quedé callado cuando me contaron, y no le conté a nadie salvo a mi mamá. De inmediato me cayó la realidad, y es que si yo hubiese seguido hasta esa esquina, el asaltado podría haber sido yo. Me podían haber quitado el dinero de todo el día y la mercancía. No sé qué fue esa sombra, si una advertencia o una casualidad, pero supongo que debo estarle agradecido porque evitó que pasara por un mal momento esa noche. Desde entonces evité meterme por calles oscuras o demasiado solas, porque no sirve de nada ahorrar tiempo si te expones al peligro. Continuamos. Vendo comida por las noches en una avenida transitada de Oaxaca de Juárez. No voy a decir la calle exacta porque todavía trabajo ahí, pero es una esquina conocida y con mucho movimiento de taxis, gente que sale tarde del trabajo, jóvenes que van caminando y cerca hay una parada de autobús. Yo llego con mi carrito, lo acomodo, prendo el carbón y empiezo. A mí me gusta esa esquina porque se vende bien y porque ya me conocen. La gente llega sola porque se antoja por el olor,
Y además hay taxistas que me compran desde hace años. Ahora, soy una mujer de 40 años, con instinto. Nunca veo sombras ni me pongo nerviosa por nada. Y trabajar tantos años en la calle me ha enseñado a leer el ambiente. Una cosa es la noche normal, con sus ruidos y sus silencios. Y otra cosa es cuando algo se siente raro. Y bueno, no quiero sonar exagerada, pero la noche en la que pasa este relato fue muy rara. El tiempo estaba excelente, fresco, sin vientos fuertes ni lluvia. Yo llegué a mi esquina de siempre y las primeras horas fueron normales. Les vendí a muchas personas durante la tarde y a unos taxistas que conocía ya empezada la noche. Uno de ellos me dijo que la noche estaba un poco floja y que se irían a casa. Aún así, a mí no me parecía que algo estuviera yendo mal. Pero una hora después, a eso de las 9:30, la avenida empezó a quedarse sola. Yo miraba hacia los dos lados y veía tramos largos sin carros. Pasaban uno que otro, pero no seguido. No se escuchaba música de ningún lado. Y ahí sí sentí unos nervios raros que me hicieron poner tensa. Y supe que tal vez esa noche no era la adecuada para quedarme trabajando hasta tarde. Empecé a recoger, y no estoy segura de la hora exacta porque no ando con el teléfono en la mano, pero calculo que eran como las 10 cuando de pronto me invadió una sensación de peligro tan fuerte que me quedé congelada frente a mi carrito. Fue como si algo dentro de mí me apretara el pecho y me dijera: no te muevas, algo viene. Me agarró tan de golpe esa sensación que ni siquiera me dio tiempo de analizar lo que pasaba. Y al mismo tiempo noté que las luces de la calle empezaron a titilar. Varias luces a la vez, en todos los postes cercanos, como si alguien estuviera jugando con un interruptor. Yo no sé de electricidad, pero sé que eso no era normal. Y lo peor no fueron las luces, ni el sentimiento de peligro inminente, sino lo que vino unos segundos después. Mi cuerpo me pidió que cerrara los ojos. No fue algo que se me ocurrió porque tenía miedo. Fue algo instintivo y automático, como cuando quitas la mano del fuego. Asimismo, yo cerré mis ojos con fuerza, como si estuviera obedeciendo una orden, y me agarré al carrito. Algo dentro de mí se activó y me dijo que no fuera a mirar, y que cerrara mis ojos. No entendía qué estaba pasando ni por qué me sentía así, pero obedecí. Tenía los ojos cerrados y apreté la mandíbula. Creo que no hubo una sola parte de mi cuerpo que no se tensara, mientras me quedaba quieta detrás de mi carrito, sin agacharme ni correr. Solo me quedé donde estaba con el corazón acelerado, y un segundo después lo sentí. Fue como una estampida de gente pasando a toda velocidad. Yo no los vi, pero los sentí. Sentí el aire moverse alrededor y una vibración cerca de los oídos. Noté que en serio había algo que pasaba por delante de mí y al mismo tiempo por detrás, como si fuera una multitud rodeándome y pasando de largo. Sin embargo, no eran pasos claros. No era el sonido de zapatos en el piso. Era más bien una presión, un roce, como si estuvieran arrastrando los pies sobre el asfalto. Y a la vez todo este sonido venía acompañado de muchos susurros a la vez. Eran diferentes voces, unas encima de otras. Y no eran palabras suaves las que decían, sino maldiciones. No voy a repetir lo que escuché, aunque lo recuerdo claramente, porque se me revuelve el estómago. Pero eran insultos, amenazas, cosas feas dichas con rabia. Lo escuché todo muy claro y al mismo tiempo no entendía lo que pasaba. No sé cómo logré mantener la compostura, pero aún con eso, no me moví ni un centímetro, ni me atreví a abrir los ojos aunque fuese un poco. Me quedé quieta, escuchando lo que pasaba alrededor, y a través de mis párpados podía distinguir que las luces de los postes seguían titilando. Además, con el ruido de los susurros y los pasos arrastrándose, también sentí un ruido desagradable, como cuando una televisión vieja no agarra señal.
Ese ruido blanco pero más fuerte, metido en la cabeza. A mí me daba la impresión de que el aire estaba cargado de ese ruido, y con ese ruido los susurros se volvían todavía peores. Todo eso no duró mucho. Calculo que no duró más de 10 segundos, o quizás 20. Pero fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara como si estuviera frente a algo que me podía matar. Cuando al fin ese maremoto de gente pasó, mi cuerpo volvió a la normalidad. Me temblaban las piernas y las manos de forma incontrolable, y sentí que me iba a desmayar. De pronto sentí que el aire se limpió, como si algo pesado se hubiera ido, y mis manos que estaban rígidas se aflojaron. Mi respiración, que estaba trabada, se soltó, y ahí abrí los ojos. Me apuré en terminar de recoger para irme a mi casa, apretando los dientes tanto que me quedó doliendo la quijada el resto de la noche. La calle estaba igual de vacía que antes, pero las luces ya no titilaban. El carrito estaba donde mismo y a mi alrededor no había nadie. Ni una sola persona cruzando la avenida, ni una sombra a lo lejos. Nada que pudiera darme una explicación de lo que acababa de pasarme. Yo no soy una mujer escéptica. Creo que existen los eventos sobrenaturales tanto como existe Dios. Pero en ese momento quise buscarle una explicación lógica, porque lo que acababa de pasar era tan extraño y se salía tanto de todo lo convencional, que simplemente no podía creerlo. Sin embargo, no había nada en esa avenida que pudiera justificar lo que sucedió. Pensé que tal vez fue un camión lleno de gente que pasó muy lento por la avenida, y eso fue lo que escuché. Pero esa excusa no tenía sentido. Pensé que tal vez me estaba dando algo, un bajón o una subida de presión, que me hizo ilusionar y me toqué la cara. Me toqué el pecho y respiré hondo, pero no noté nada particular. Me sentía como siempre. Preferí no seguir dándole vueltas al asunto, y empecé a guardar lo que me faltaba para poder irme a mi casa. Creo que nunca lo había hecho tan rápido como esa noche, y a cada rato miraba a los lados, esperando que ese suceso se repitiera. Gracias a Dios no fue así y me pude ir a mi casa tranquila. Empujé el carrito hacia donde siempre lo guardo y me fui a mi casa. Esa noche no dormí bien porque cada vez que cerraba los ojos, me acordaba de los susurros. Al día siguiente volví a trabajar, asustada, pero fue una buena noche, y ese evento nunca volvió a pasar. Han pasado años, y nada remotamente parecido se ha repetido. Le pregunté a los taxistas y a gente de la zona, pero ellos tampoco vivieron algo similar a lo que experimenté yo esa noche. Yo he tenido noches solas y noches llenas. He visto cosas feas de gente viva, pero esa sensación, esa estampida, esa estática, esos susurros, afortunadamente no volvieron. Y aún así, esa noche me marcó porque no tiene ninguna explicación. Continuamos. Me llamo Francisco y vendo bandejas de fruta en Houston. A la gente le gusta porque lo preparo al momento, y en verano eso se vende solo porque es fresco, quita el hambre y además es saludable. Tengo mi punto fijo frente a una carretera bastante transitada, y por ahora mi puesto no es muy grande. Solo una mesa con su nevera llena de hielo, y mis herramientas para cortar las frutas y preparar las bandejas. Soy ordenado, así que me gusta tener las frutas bien alineadas, las bandejas a la mano, el cuchillo en su lugar, todo bien puesto para evitar que las cosas se movieran o se cayeran. Y ese es un detalle importante para este relato. El día que pasó todo iba bastante bien. Era julio y hacía mucho calor, y la gente tenía ganas de comer algo fresco. Vendí bastante, una bandeja tras otra durante toda la mañana y la tarde. A veces ni me daba tiempo de respirar entre pedido y pedido, y eso me gustaba porque también estaba sacándole bastante a ese día. Ya por la tarde, creo que a las 6, cuando el sol empezó a bajar, se paró un carro. Una mujer se bajó,
y se acercó al puesto para pedirme 2 bandejas. Yo empecé a preparar el pedido como siempre, y mientras cortaba la fruta con el cuchillo la vi por el rabillo del ojo. Una niña rubia, pequeña, como de 6 o 7 años, parada a unos 50 metros, junto a un poste de luz de la esquina. No vi a ningún adulto cerca, lo que me pareció raro porque aquí no suelen dejar a los niños solos. Además, su ropa me llamó la atención porque se veía vieja, desordenada, como de niña de la calle, y eso me pareció raro en esa zona. Aquí hay gente sin casa, claro, pero niños así solos no es lo que uno ve todos los días. Normalmente alguien los recoge y los llevan a algún albergue, o por lo menos no los dejan así tan visibles. Yo la miré un segundo más, tratando de entender si estaba perdida. La niña parecía estar pendiente de mí. Tenía una postura rara, como si estuviera preparándose para correr. No dije nada. Seguía atendiendo a la mujer. Le entregué sus bandejas, le cobré, me dio las gracias y se montó en su carro. Se fue sin problema y por primera vez desde que abría a las 9 de la mañana. La calle se quedó relativamente sola. No había gente caminando y pasaban menos carros. Yo volví a mirar hacia el poste y la niña ya no estaba ahí. Asumí que alguien la había buscado o que simplemente se había ido corriendo, pero a los pocos segundos la vi corriendo hacia mí desde el otro lado de la calle. Me asusté porque no miró para los lados antes de cruzar, pero por fortuna no iban pasando carros. Ella pareció no darse cuenta de lo que había hecho porque venía rápido en mi dirección, como jugando. Se paró justo al lado de la mesa, invadiendo el espacio como si me conociera, y se me quedó mirando fijo. Yo pensé que venía a pedirme fruta o dinero y, sinceramente, sí me dio un poco de lástima y ternura al mismo tiempo. Lo primero que me salió fue preguntarle si tenía hambre, y casi de inmediato, sin esperar que me respondiera, empecé a prepararle una bandeja pequeña con todo. Yo ya tenía en mi mano un trozo de mango y estaba por agarrar el cuchillo y empezar a picar, cuando la niña hizo algo que me dejó confundido. Me sacó la lengua, así como si nada, directo y burlón como solo saben ser los niños pequeños. Y antes de que pudiera decirle nada o seguir el juego, salió corriendo otra vez por la calle, igual de rápido que como llegó. No me pidió nada ni me dijo hola, y si acaso estaba pasando necesidad no se notaba, porque estaba a punto de regalarle una bandeja, y en vez de esperarla se fue corriendo. Yo me quedé parado, sin entender qué había pasado. Me dio una sensación rara, pero me sacudí la idea y me dije que no pasaba nada, que seguro era una niña malcriada. Guardé el mango, acomodé la mesa y seguí trabajando, porque en ese momento yo todavía esperaba vender un poco más antes de irme. Fue unos minutos después cuando empezó lo raro de verdad. Estaba de frente a mi mesa viendo si cortaba más fruta para adelantar, cuando noté que algo se movió por el rabillo del ojo. No fue un temblor ni fue el viento. Fue un movimiento pequeño, pero claro. Una fruta se movió unos milímetros hacia la izquierda, como si yo mismo la hubiese empujado con los dedos. Yo lo vi y me quedé mirando, esperando que fuera mi imaginación. Entonces lo vi otra vez. Una sandía de esas grandes y pesadas se movió un poco, como si alguien la empujara muy suave desde un lado. A mí se me secó la garganta, pensando que tal vez estaba temblando o algo parecido. Miré alrededor para ver si alguien más lo estaba notando, pero no había nadie en la calle. Me agarré a la mesa, pero noté que ni yo ni la mesa estábamos temblando. Volví a mirar la nevera donde ponía la fruta, y ahora se movió otra cosa. Una de mis herramientas. Una cuchara de esas con las que a veces acomodo la fruta o el tajín. Se giró un poquito, como si la tocaran con un dedo. Ahí sentí que el estómago se me encogía, porque entendí que las cosas en mi puesto de trabajo se estaban moviendo solas. Lo primero que pensé fue en una corriente de aire, pero no había viento.
Además, el movimiento era específico y muy delicado. No era que se estuvieran moviendo todas las cosas al mismo tiempo, sino una cosa a la vez, una tras otra, como si alguien estuviera probando mi reacción. Me puse tenso y empecé a respirar entrecortado porque, a decir verdad, soy una persona bastante nerviosa con estos temas. El sol ya estaba bajando y las sombras se alargaban. La luz de la tarde empezaba a verse anaranjada y esa mezcla de luz con la calle me hizo sentir muy solo. Yo intenté mantenerme calmado, diciéndome que tal vez la mesa estaba desnivelada, y me convencí de seguir trabajando. Fui a agarrar el cuchillo, extendí la mano para tomarlo, y el cuchillo se dio la vuelta. Giró sobre sí mismo como si alguien lo hubiera tomado por el mango y lo hubiera volteado de golpe. Me eché hacia atrás porque un cuchillo moviéndose fue más de lo que podía aceptar, y debió notárseme mucho el miedo, porque en ese instante escuché una risa. Fue una risa infantil, y yo de inmediato pensé en la niña rubia. No la vi. No había nadie cerca de mi puesto, pero esa risa me llegó clara, como si estuviera justo a mi lado, donde esa niña estuvo parada. Yo me quedé tieso, tratando de decidir qué hacer. En ese momento se me vino un impulso de recoger todo e irme, y así lo hice. Para mí era evidente que algo sobrenatural me estaba molestando, y lo único fuera de lugar que había pasado en esa tarde era esa niña. Por eso no esperé a que pasara otra cosa. Guardé las frutas, tapé lo que tenía, y me fui sin mirar a los lados. No fuera que viera algo que no quisiera ver. Empujé mi puesto hasta el depósito donde siempre lo guardaba, a una calle y media de camino, y de ahí me monté en mi carro y me fui derecho a mi casa. Afortunadamente nada parecido volvió a pasarme, y espero que siga así. No sé qué motivó lo que vi, pero mi suegra me dijo que tal vez era el espíritu de una niña traviesa, sin bautizar, que iba de paso por ese lugar y decidió que yo sería su diversión esa noche. Yo no sé nada de fantasmas ni espíritus, pero si ese es el caso, espero que descanse en paz y que no vuelva a pasarse por mi puesto de fruta.